buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Salud al Aire. Como todas las semanas, les saluda la doctora Noely Peralta y el día de hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad que afecta la piel, la psoriasis. Nuestra invitada de hoy va a estar aclarando muchas dudas y por supuesto contestando las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Y sin más que esperar, le doy la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy. Contamos con la valiosa visita de la doctora Alejandra Soto, quien es médico especialista en dermatología. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Gracias, es un gusto, doctora, estar aquí con ustedes y compartir. Como mencionamos, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la psoriasis. Creo que es algo frecuente, que muchas personas quizá tienen la duda que si es o no es, o qué se puede hacer, o qué podemos evitar. Y vamos a ayudarle de esa manera a nuestros queridos televidentes. Pero antes, doctora, de empezar con este tema tan interesante, pues queremos conocer un poquito más acerca de su trayectoria en la medicina. Quiero que nos cuente de inicio cómo decide estudiar medicina y posteriormente especializarse en dermatología. Cuéntenos. Bueno, yo empecé a estudiar medicina porque tenía la idea de que me gustaba mucho como interactuar con las personas, poder ayudarles de alguna manera, y mi carrera fin más que todo era el área de medicina. A lo largo de mi trayectoria estudiando la carrera siempre me llamó mucho la atención la piel y siempre me quedaba viendo a las personas, viendo lesiones y me llamaban mucho la atención, y obviamente cuando ya llevé mi clase me gustó mucho y yo dije, esto es lo que tengo que estudiar, esto es lo que a mí me gusta, y fue lo que decidí al final estudiar. Y actualmente pues soy dermatóloga, hace ya 3 años estoy graduada y pues ejerzo de forma privada, y es algo que me gusta, es algo que la piel muchas veces nos puede decir muchas cosas que no solo están hacia afuera, sino que problemas también que se encuentran en nuestro interior. Así es, doctora, excelente. ¿Y cuál ha sido uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado ya como dermatóloga? Creo que a veces es difícil, por ejemplo, si nosotros tenemos algún paciente, creo que es más que todo al momento de los tratamientos, que muchas veces dermatología es algo que es muy costoso muchas veces, entonces eso impide un poco el tratamiento, pero en cuanto a ver a los pacientes, ver las lesiones, muchos dirán que dermatología es muy feo, que ver muchas lesiones, pero todo tiene su parte bonita. Lo difícil es en cuanto al tratamiento, que los pacientes puedan llevarlos a completar, porque muchas veces eso es un poco difícil. Y hablando de eso, doctora, porque me imagino que va por ahí la respuesta de esta siguiente pregunta, ¿qué es lo que más le gusta de su profesión a la doctora Alejandra? Si me preguntan a mí eso, la verdad es que me gusta mucho la parte clínica. Sabemos que en dermatología está la parte clínica y está un poco la parte estética y cosmética. Así es. Hay diferentes ramas, pero en la parte de dermatología nosotros tratamos problemas, por ejemplo, de cabello, piel y uñas. Y tenemos cierta área también orientada hacia la parte estética. En mi caso me gusta mucho la parte clínica en cuanto a las lesiones, las enfermedades, el tratamiento. Sin embargo, sí practico cierta parte de la parte estética. Pero ¿y cuáles son las enfermedades, doctora, como más comunes que se ven día a día, que usted mira en su consulta? Bueno, es muy frecuente encontrar, por ejemplo, problemas de acné, de manchas, problemas quizá que están relacionadas con el sol. Recordemos que estamos en un país tropical, entonces es muy frecuente que tengamos lesiones con estas características. También es muy frecuente actualmente encontrar problemas de cáncer de piel, incluso en personas jóvenes. Anteriormente solo consideramos que eran personas mayores, pero actualmente también tenemos personas jóvenes que también están en este proceso de presentar problemas de, por ejemplo, un cáncer de piel. De piel, tan importante el prevenir esto, ¿verdad, doctora? Así es. Sí. De ser posible, ¿estudiaría otra especialidad o una subespecialidad siempre de su área, doctora? ¿Y cuál sería? La verdad es que estoy feliz con lo que decidí estudiar. Sí, me identifico mucho con el área de dermatología. Si tuviera que estudiar algo más, creo que sería relacionado quizá con algo fuera de la medicina, porque en mi caso, por ejemplo, yo puedo ver niños, adultos, puedo ver la parte clínica, puedo ver la parte estética, entonces siento que mi rama es bastante completa. ¿Y cómo considera que ha avanzado la medicina en su campo? ¿Cómo recuerda sus inicios en cuanto a métodos de diagnóstico, en cuanto a tratamiento, doctora? En nuestra área en específico, mucho tiene que ver nuestro ojo. Sí.
Eso es parte importante al momento que nosotros vamos a evaluar a un paciente. Siempre es lo importante de poder ver, tocar y poder hacer las preguntas adecuadas para llegar a un diagnóstico. Actualmente sí hay métodos en cuanto a diagnóstico, por ejemplo, en cáncer de piel. Existen ciertas máquinas donde uno se puede introducir y poder hacer un escaneo completo para poder evaluar cómo es la evolución, por ejemplo, de un lunar. Si yo me presento y hago un estudio el día de hoy y lo repito en un año, vamos a ver las características si hay algún cambio. Y en cuanto a tratamientos, siempre hay algunos cambios, siempre hay algunos que se mantienen, pero por ejemplo, a medida va el tema que hoy tocamos, por ejemplo, vamos a ver que hay ciertas características o ciertos tratamientos que podemos utilizar, pero al mismo tiempo existen tratamientos ya un poco más complejos que se pueden utilizar ya en casos muy severos. Sí. Doctora, y si no hubiese sido médico, si no se hubiese ido por esta área tan bonita, ¿por qué otra opción de carrera hubiese ido? Yo creo que hubiera estudiado alguna ingeniería. Ajá. Me gustaba mucho, por ejemplo, las matemáticas, la física. Creo que tal vez esa hubiera sido mi orientación. Okay. Pero bueno, dermatóloga y regresando de la pausa vamos a hablar de este tema tan interesante, así que ustedes pendientes en casita. Gracias por continuar con nosotros. Si usted recién nos sintoniza, le comento que hoy está de visita la doctora Alejandra Soto, quien es dermatóloga. Doctora, y ahora sí vamos a hablar propiamente del tema y vamos a empezar que nos explique qué es la psoriasis en sí. Bueno, la psoriasis es una enfermedad crónica recidivante en la cual se caracteriza por lesiones, nosotros las conocemos como placas, son lesiones gruesas que tienen una coloración rojiza y un poco de descamación, tirando un poco a una coloración blanquecina o plateada. Esta es bien frecuente en personas de nuestro medio, puede afectar a cualquier tipo de raza. En este caso, la evolución normal de lo que es la psoriasis, normalmente tenemos nuestra piel que está dividida en 3 capas. Normalmente nosotros estamos recambiando estas células que están en la superficie aproximadamente cada 28 días. En el caso de la psoriasis, este proceso se acelera, como vamos a ver en algunas imágenes. Por ejemplo, estamos viendo una imagen, doctora. En este caso, característica. Exactamente, esta es una de las características de la psoriasis, donde vemos la lesión, que es una placa eritemato escamosa. En este caso es una lesión rojiza con descamación blanquecina, generalmente en áreas de extensión, por ejemplo. Y esta, pues como mencionaba, la característica es que empiezan a acelerarse la descamación normal que ocurre en nuestra piel y las células se empiezan a acumular hasta el punto donde nosotros vemos esas lesiones gruesas que vimos en la imagen anterior. Entonces esto hace que se acelere el proceso y posteriormente puede ir afectando diferentes áreas de nuestro cuerpo. Así es, doctora. ¿Y en nuestro país esta enfermedad es muy frecuente? En algunos casos sí es frecuente, sin embargo, muchas veces no se hace el diagnóstico, ya que muchas personas tal vez desconocen o no buscan ayuda. Generalmente se considera o se piensa que puede ser tal vez un hongo o alguna afección tal vez de algo interior o algún problema, por ejemplo, en hígado o en riñones, y quizá no llegan a la consulta a investigar. Este tipo de pacientes generalmente también tienen mucho problema a nivel psicológico porque puede afectar cualquier parte del cuerpo, y como la enfermedad es una enfermedad crónica, así como nosotros padecemos, por ejemplo, de la presión o del azúcar, que es algo que nosotros tenemos por mucho tiempo, pero que es algo que podemos controlar. ¿Y cuál es la causa en sí, lo que genera esta enfermedad, doctora? Existen diferentes factores, no se sabe exactamente cuál es el factor principalmente desencadenante, pero sí se ve asociado a algunas conductas generalmente que nosotros tenemos, como por ejemplo el estrés es un factor desencadenante. Los climas muy extremos o muy fríos generalmente van a acelerar el proceso de descamación y vamos a tener más lesiones. El consumo, por ejemplo, de tabaco o de alcohol también aceleran el proceso o pueden empeorar la enfermedad. Puede estar también asociada a problemas, por ejemplo, de obesidad. Algunos medicamentos pueden hacer que aparezca ese tipo de lesiones.
La enfermedad tiene una característica o un signo en específico que donde uno se traumatiza, por ejemplo, algún golpe, la lesión puede aparecer. Y esto es también frecuente que quizá después de algún golpe puede empezar a aparecer la lesión. Lo que nos mencionaba, doctora, que salía también en la imagen que nos mostró, las estaciones del año, el clima puede llegar a afectar eso. Exactamente, empeora más en épocas de frío porque generalmente es cuando la piel se reseca un poco más. Si hay un poco de resequedad más el aumento de estas lesiones o de estas células, van a haber más lesiones y las lesiones se van a poner un poco más gruesas. Entonces sí puede afectar un poco lo que es el clima. O sea que las personas que tienen una piel más tendencia a grasa no son tan propensas. No necesariamente. Generalmente nosotros podemos ver la característica de la piel entre piel seca y piel grasa, más que todo, por ejemplo, en cara. En la psoriasis es muy raro que se vea afectada en lo que es la cara. Sin embargo, las personas que tienden a tener mucha resequedad en la piel pueden tener una mayor probabilidad. Aunque independientemente nosotros tengamos piel grasa o piel seca, podemos tener la aparición de este tipo de enfermedad. También es importante el antecedente familiar. Si nosotros tenemos algún familiar que tenga este tipo de lesiones, es muy probable que se pueda desarrollar en hijos o en nietos posteriormente. O sea que puede llegar a ser hereditaria. Hereditario, exactamente. Y en cuanto al contagio, doctora, que yo sé que a veces a muchas personas les preocupa también cuando hay algún familiar con la enfermedad, si puede llegar a ser contagiosa. En este caso no es una enfermedad contagiosa. No tenemos que tener miedo de tocar a la persona o tocar las lesiones porque no nos va a pasar nada. El único método no es contagio directo, sino es la parte genética que nosotros portamos. Si yo porto el gen para tener la enfermedad, la puedo desarrollar, pero no se pasa de persona a persona porque no es una infección ni viral, ni por hongos, ni por bacterias. Es meramente un daño que se produce a nivel de la piel. Y si se tiene esa predisposición, doctora, familiar, ¿puede haber alguna manera de evitar de que eso se herede? No hay una forma de evitar que podamos heredar este tipo de enfermedad, pero sí a tempranas evidencia, por ejemplo, de la enfermedad. Si nosotros la empezamos a controlar, la enfermedad eventualmente puede mantenerse. En algunos casos hay pacientes que pueden desarrollar el día de hoy las enfermedades, pero pueden pasar meses, incluso años, sin volver a presentar una lesión. Hay casos donde personas se mantienen limpias durante 10 años y posteriormente vuelven a aparecer las lesiones. Ok, doctora. ¿Y es necesario hacer una biopsia? Yo sé que lo principal es, obviamente, ir al dermatólogo, al especialista, apenas uno vea una pequeña lesión similar a la que la doctora nos ha traído, nos ha enseñado. Pero al momento ya de que llegó, ¿es necesario hacer una biopsia, doctora, para poder diagnosticar que es una psoriasis? Eventualmente, como mencionaba al inicio, siempre es necesario ver y tocar. Nosotros hacemos en la práctica algo que se llama un raspado para conocer si hay un signo que se conoce como el signo de Auspitz, donde vemos la escamación y el puntado rojizo que queda al final. Ese es un método que nosotros tenemos al momento de ver al paciente. Pero si nosotros quizá tenemos alguna duda o como diagnóstico diferente al que estamos pensando, podemos practicar una biopsia de piel. Muchas veces pensamos que una biopsia de piel se trata de algo malo y pensamos que probablemente la biopsia es por un cáncer, por ejemplo. En este caso es para confirmar diagnóstico y para saber incluso de la evolución. La biopsia de piel es algo muy sencillo, es un procedimiento rápido donde se toma un pedacito de la lesión y se manda a estudiar y posteriormente nosotros tenemos el diagnóstico confirmado si es o no es una psoriasis, por ejemplo. Pero como le decíamos, lo principal es... Principalmente es ver al paciente y ver y tocar a ver cómo son las lesiones y ver dónde están localizadas también. Así es. Doctora, ¿y por padecer psoriasis puede llegar a haber alguna afectación articular que se ha escuchado por ahí? Exacto, sí. La afectación articular sí ya es una complicación de lo que es la psoriasis. La psoriasis tiene diferentes tipos. Tenemos la psoriasis vulgar, donde solo vamos a tener lesiones en piel, por ejemplo. Y de esa podemos tener subtipos, por ejemplo, si son lesiones pequeñas, como en gota, que se llama por eso gutata, o si son lesiones de placas pequeñas o placas grandes, por ejemplo. Y en el caso de lo que me pregunta de las articulaciones, tenemos algo que se llama una artritis psoriática. A lo largo de la enfermedad puede haber una deformidad a nivel de las articulaciones, especialmente manos o pies.
así como las personas que padecen, por ejemplo, de artritis. En este caso es similar, pero se caracteriza también por lesiones similares a las que vimos al inicio y la deformidad en lo que es las manos. Pero ¿y qué tan cierto es que algunas infecciones, o yo considero que quizás algunas enfermedades autoinmunes, no sé, puede llegar a predisponer que brote la psoriasis? Eso sí es cierto y está relacionado. Sí puede estar asociado, por ejemplo, a algunas enfermedades, ya sea en un inicio tener la enfermedad y posteriormente desarrollar la psoriasis o viceversa. Por ejemplo, puede estar asociado a problemas de azúcar o de diabetes. Puede estar asociado también a algunos problemas, por ejemplo, como mencionaba, de obesidad. En algunos casos se menciona que puede estar relacionada a alguna enfermedad vírica. Por ejemplo, hay personas que quizá desarrollaron en algún momento faringitis y posteriormente, por algún proceso a nivel de nuestro sistema, desencadenó o hubo algo que se salió del lugar y empieza a producir la lesión. Sí puede estar asociada. Y en sí, doctora, ¿la enfermedad se curará o el paciente va a estar con su enfermedad toda la vida, solo con tratamiento? Es similar a como lo mencionaba, es una enfermedad controlable. Hasta el momento no se ha encontrado una cura meramente. Sin embargo, los tratamientos van orientados a mantener la lesión lo más lisa que se pueda y evitar los brotes. Sin embargo, como mencionaba al inicio del programa, también hay algunos tratamientos que ayudan a mejorar o a limpiar para mantener por mucho tiempo o incluso años. Pero sí hay tratamientos. Perfecto, doctor. Y vamos a hablar de esto más adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Seguimos conversando con nuestra invitada del día y conociendo un poco más acerca de esta enfermedad que afecta la piel que se llama psoriasis. Doctora, y cuéntenos, ¿cuáles son esas zonas que mayormente afecta esta enfermedad? Generalmente se ve asociada a lesiones, por ejemplo, en cuero cabelludo, que pueden confundirse, por ejemplo, con una caspa normal, pero también, como mencionaba, puede estar ubicada en lesiones de extensión, por ejemplo, el área de los codos, las rodillas. Es muy frecuente también el área posterior de la espalda, en la área baja de la espalda. Estos son los sitios más como característicos de la enfermedad. Sin embargo, se puede salir de estas y ya son las variantes generalmente de la psoriasis. También podemos tener afectación de manos y pies. Generalmente se caracteriza más por lesiones escamosas más que enrojecidas, pero generalmente las lesiones aparecen en lo que es el cuero cabelludo, codos, rodillas y espalda baja. Así como lo estamos viendo en la imagen. Así como vemos en la imagen. ¿Y qué efecto, doctora, tiene la psoriasis ya en un proceso de embarazo? Generalmente, por los cambios hormonales que ocurran durante el embarazo, sí puede aumentar las lesiones, o en algunos casos hay pacientes o embarazadas que pueden mantenerse limpias durante el proceso del embarazo. Eso va a variar dependiendo el organismo, no necesariamente es médico. Sí es un poco difícil por el momento del embarazo, es muy importante lo que es la hidratación para poder mejorar las lesiones. Pero también hay algunas lesiones que aparecen en embarazadas, por ejemplo, al final de su gestación, especialmente en las que tienen su primer embarazo, que se conocen como lesiones psoriasiformes, que pueden similar a una psoriasis, pero no necesariamente es una psoriasis, que aparece solo en el momento de ese embarazo y luego desaparece. O sea, eso es gestacional. Es gestacional, exactamente. Doctora, ¿y hay algún medicamento, por ejemplo, en el caso de los anticonceptivos que a veces personas toman a diario, que puede llegar a interactuar con la enfermedad? ¿Puede llegar a afectarse más? ¿Se puede tomar? Bueno, en el caso de la psoriasis no se ve relacionado, pero en el caso, por ejemplo, de problemas de manchas, pues, sí puede ver relacionado. Por ejemplo, es muy frecuente que el melasma sea desencadenado por el embarazo, el uso de anticonceptivos orales o la exposición solar. Generalmente esa sí se ve asociada, pero en el caso de la psoriasis no. ¿Y hay algún medicamento en sí que tenemos que evitar para los pacientes que están con psoriasis? Sí, hay medicamentos que se deben de evitar, especialmente el uso de algunos esteroides, ya sean inyectados o tomados,
porque estos lo que pueden hacer es acelerar la enfermedad o llevarla a los extremos de presentarse, por ejemplo, una psoriasis pustulosa o algo que nosotros conocemos como una eritrodermia, donde ya se ve afectado más del 90% de la superficie corporal. Es por eso que se debe tener cuidado con los medicamentos que se ven indicados. Si bien es cierto, se pueden usar de forma tópica, o sea, puesta, pero no pueden ser usados de forma oral o inyectada. Perfecto, tomar en cuenta eso también. Así es. Doctora, ¿y qué son las comorbilidades de la psoriasis? En este caso vemos, por ejemplo, lo que es la obesidad, que es uno de los factores desencadenantes que pueden llevarnos a iniciar la enfermedad o a empeorar la enfermedad, así como los problemas de diabetes o azúcar, como había mencionado. Algunas veces puede estar asociados también a aumento, por ejemplo, colesterol o triglicéridos. Estos pueden acelerar la enfermedad, pero son lesiones que van como a la par. Si nosotros controlamos las enfermedades sistémicas o comorbilidades, podemos controlar también la psoriasis y viceversa. ¿Y qué medidas tomar para controlarlas, como nos dice, doctor? ¿Tiene que ver la dieta? Tiene que ver un poco la dieta. La psoriasis no está asociada directamente con alimentos, sin embargo, puede haber una dieta para mejorar, por ejemplo, el sobrepeso. Se puede mantener igual las comidas, sin embargo, disminuir quizá porciones, cantidades, aumentar la frecuencia. Siempre hacer un estudio quizá anual para ver si no está asociado o no. Tomar bastante agua, mantener la piel hidratada, son partes importantes. ¿Y cómo decidirá el dermatólogo, doctora, si el tratamiento debe ser sistémico o tópico? Ok, para nosotros saber si el paciente va a utilizar algo puesto o tomado para la enfermedad, primero tenemos que partir de la gravedad de la enfermedad, porque podemos tener una psoriasis leve o podemos tener una psoriasis severa, en donde ya tenemos mucha área afectada. En eso va a variar el tratamiento, si el paciente requiere solo medicamentos puestos o requiere tratamiento sistémico o ambos, dependiendo de la severidad. Existen algunas escalas que nos miden qué tan grave es la psoriasis y determinar qué tipo de tratamiento vamos a utilizar. ¿Y hay algún tipo de cuidado, doctora, en los pacientes que ya están padeciendo psoriasis? Por ejemplo, el cuidado al bañarse, utilizar algún gel, algo especial para limpiar esas zonas. Sí, debemos tener el cuidado de no utilizar, por ejemplo, en el caso del baño, como usted menciona, no utilizar jabones muy fuertes. Generalmente podemos utilizar, por ejemplo, jabón cuando nosotros lavamos la ropa, de repente nos estamos lavando las manos o de repente puede ser que utilicemos ese mismo jabón, o jabones que son muy fuertes pueden tender a resecar la piel y por lo mismo empeorar la descamación. Es bien importante la hidratación en estos pacientes, por lo menos de 2 a 3 veces al día, incluso más dependiendo de la severidad. Es importante también el cuidado también del sol, porque las lesiones están expuestas. Siempre es necesario, por ejemplo, el uso de un filtro solar para el cuidado, e igual también tener cuidado al momento, por ejemplo, de la época del año. Entre más frío hace, más resequedad va a haber, por lo mismo ocupa más hidratación. Entonces eso va a ser variable dependiendo de la severidad también. Se pueden combinar igual tratamientos en el cuidado, por ejemplo, champús, porque como mencionamos que también afecta el cuero cabelludo, podemos ayudar a mejorar esa descamación que hay a nivel del cuero cabelludo. Nos mencionaba anteriormente, doctora, que sí, el estrés definitivamente influye en el aparecimiento de la psoriasis o ya como que predisponer que se den esos brotes. Sí puede estar asociada, por ejemplo, es similar a cuando nosotros estamos muy estresados, puede haber un mayor brote de acné, o de repente si estamos muy estresados puede aparecer la dermatitis seborreica o caspa que nosotros conocemos, o hay personas que ven asociadas, por ejemplo, dolores de estómago al estrés. Es el mismo caso en la psoriasis. Entre mayor estrés, ya sea laboral, familiar o incluso personal, por lo mismo que tenemos las lesiones y decimos, hoy me salió una, mañana me sale otra, y seguimos pensando, eso también influye y acelera la enfermedad. En algunos casos, doctora, el tratamiento con rayos ultravioleta es necesario. En este caso, estos son de los tratamientos que nosotros tenemos ya en casos muy severos
o que quizá no responden a tratamientos combinados entre tratamientos puestos en la piel o tratamientos tomados. Entonces pasamos a una serie de sesiones que se conoce como PUVA, donde el paciente es expuesto a radiación ultravioleta a frecuencias bajas, quizá de 1 a 3 minutos semanalmente, para así mejorar la apariencia de la piel. Sí se puede utilizar este tipo de tratamiento. ¿Y qué son los tratamientos biológicos, doctora, para esta enfermedad? Los tratamientos biológicos, esto es como que nosotros digamos quizá como vacunas, en donde el paciente tiene que estar sometiéndose quizá semanalmente o cada 15 días a la aplicación de un medicamento en su cuerpo inyectado, para que el proceso de donde las células atacan, ese proceso acelerado, ya no sigan acelerándolo y empiece a disminuir. A medida va disminuyendo, la piel se va alisando y ya no aparecen más lesiones. Doctora, y nos mencionó anteriormente las zonas donde se daba más frecuente esta enfermedad, pero también puede llegar a afectar genitales, mucosas. Sí pueden afectar mucosas en el área genital, por ejemplo. Esto ya estamos hablando de una psoriasis inversa. Es completamente diferente a la presentación, que si vemos tiene escama. En este caso no vamos a tener ninguna escama, simplemente va a haber un enrojecimiento que puede confundirse incluso con hongos. Entonces hay que ver la historia para determinar si se trata de este tipo de psoriasis o es un diagnóstico diferencial pensando en un hongo. O normalmente tienen en otra zona y aparece también esa Exactamente. lesión. Cuando nosotros empezamos a ver que empieza a aparecer en áreas no frecuentes, como por ejemplo lo que es la cara, estamos hablando que es un determinante de severidad de la psoriasis, y es acá donde podemos pensar que podemos utilizar ya sea el tratamiento con radiación ultravioleta o el uso de biológicos, que son como las vacunas que mencioné, para que pues me puedan entender que son medicamentos que se aplican generalmente una vez a la semana, o dependiendo de la frecuencia va a ser variable. Doctora, ¿y puede llegar a presentar comezón en la zona donde están las lesiones? Sí puede haber características, por ejemplo, de picazón donde está el área. No es muy frecuente. Generalmente la enfermedad es asintomática, o sea, no podemos sentir nada, solo ver las lesiones. Pero sí puede estar acompañada de un poco de picazón. No significa que esto sea algo malo, simplemente que la piel se está inflamando y como efecto da esa picazón. Y regresando de la pausa, la doctora nos va a ayudar a contestar muchas preguntas que tienen nuestros televidentes, así que ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Sin duda alguna que hemos aprendido muchísimo con la ayuda de la doctora Soto sobre esta enfermedad, doctora. Y ahora tenemos unas preguntas de nuestros televidentes para que nos ayude a contestar. Vamos a ver la primera pregunta. Tengo una psoriasis en pliegues y cara. Mi médico me ha comentado que en esa zona no debo usar corticosteroides. ¿Puedo emplear otro medicamento? Pablo Suazo nos hace la consulta, doctora. En este caso, como mencionaba, estamos hablando de áreas no frecuentes. Se pueden utilizar otro tipo de tratamientos. Sí se puede hacer uso del esteroide, sin embargo, hay que tener precaución y debe ser indicado siempre por su médico. En este caso, preferiblemente su dermatólogo, para ver si lo puede continuar. El uso de este no debe de ser prolongado. Es un periodo corto, y luego lo podemos pasar a otro tipo de medicamento. Pero va a variar dependiendo qué tan gruesa es la lesión. ¿Cómo lleve su doctor el tratamiento? Exactamente. Doctora, vamos a ver la siguiente pregunta. Tengo abundante descamación en cuero cabelludo y no encuentro mejoría con champús anticaspa. ¿Cómo puedo saber si es psoriasis? Elena Batres nos hace la pregunta. Ok, para Elena esto es... puede ser variable, no necesariamente quiere decir que es una psoriasis, ya que como diagnóstico diferencial tenemos lo que es la dermatitis seborreica o la caspa normal, al igual que la psoriasis es una enfermedad crónica recidivante que se ve como empeorada, por así decirlo, o se dificulta cuando está bajo estrés. Entre mayor estrés, más caspa va a haber.
El uso del champú anticaspa no es curativo, solo es para controlar y debe de mantener una frecuencia entre 2 a 3 veces a la semana. Sin embargo, si existe la duda, habría que evaluar y considerar quizá una biopsia de piel para descartar si se trata de una dermatitis seborreica o de una psoriasis. Así es, lo recomendable es ir al especialista, al dermatólogo, y pues ella va a determinar si es realmente la enfermedad. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Puede usted usar corticosteroides locales siempre que quiera? ¿Hay alguna manera de sustituirlos o de usarlos en menor cantidad? Susana Archila nos hace la consulta, doctora. Bueno, Susana, el uso del esteroide no es de forma permanente o para toda la vida. Siempre deben de haber pausas porque el uso de los mismos puede también tener efectos secundarios. Se puede intercambiar por otro tipo de tratamiento o se puede intercambiar la variabilidad o la frecuencia del medicamento. Pero esto siempre debe de ser indicado por su especialista. Definitivamente no hay que automedicarse. No, preferiblemente que no. Y no considerar muchas veces el uso de medicamentos quizá porque mi vecino lo utilizó, a mí me va a funcionar. O de repente yo me voy a la farmacia y me compro el medicamento que yo considero o quizás el que me vende considera, porque puede ser que no se trate de una psoriasis y estamos utilizando un tratamiento que no es el adecuado. O porque busco en internet, que últimamente es muy frecuente eso. Exactamente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Así es. Vamos a ver la siguiente pregunta, doctora. Mi psoriasis mejora en verano cuando voy a la playa. ¿Esto significa que mejoraría bañándome con agua de mar en casa? Alfonso Delgado nos hace la consulta, doctora. Bueno, para Alfonso, como mencionaba, uno de los factores desencadenantes es el frío. Sí. Sin embargo, en épocas de calor es cuando probablemente se mantenga estable la enfermedad. Y el uso del agua de mar no necesariamente. Existen algunos medicamentos que tienen algo que se llama agua termal, por ejemplo, que ayudan a desinflamar. Ese es el efecto que trae en cuanto a la piel, el efecto para desinflamar. Sí se pueden utilizar en casa y es importante también acompañarlo de hidratación. Muy importante. Doctora, y ya para concluir con estos temas tan interesantes que hemos tocado, también quiero que nos hable un poquito acerca de la protección solar, sobre todo en esta época que sé que muchos van a estar expuestos porque, como mencionábamos, aunque no hay aquella cantidad de sol porque quizás viene la época de lluvia, pero siempre estamos expuestos, ¿cierto? Así es, justo se nos viene un feriado, sí. Entonces vamos a tener exposición solar, queramos o no queramos. Siempre tenemos exposición a la radiación, incluso cuando estamos bajo lámparas, cuando estamos con nuestro celular, cuando estamos con nuestra tablet o nuestra computadora, y el uso del filtro solar siempre es necesario. El uso del filtro solar es de uso diario y permanente, así como lo menciona, ya sea esté nublado o no el día, ya sea que esté lloviendo o no. En el caso de hoy, pues también estamos hoy acompañados, ¿verdad? Tenemos una serie de filtros solares que podemos utilizar. En este caso tenemos hoy acompañándonos lo que es la línea Heliocare. En este caso, la variabilidad que nos proporciona Heliocare es para todo tipo de piel, ya sea que tengamos pieles secas, tengamos pieles grasas. ¿Será que tenemos reactividad en nuestra piel? ¿Será que pasamos mucho tiempo expuestos al sol? Eso va a ser variable dependiendo del tipo de piel que nosotros tengamos. Doctora, ¿y dependiendo también del tono de piel? Así es. Por ejemplo, si nosotros tenemos piel grasa, nos va a ir más un filtro solar que sea en versión en gel. Pero si nosotros tenemos piel seca, nos va a ir más una versión en crema. Si nosotros pasamos muy expuestos al sol o se trata de un varón, por ejemplo, tenemos las presentaciones en spray, que son más fáciles de aplicar. Si nosotros tenemos ya datos de mayor exposición o quizá manchitas, por ejemplo, podemos utilizar una línea un poco más amplia. Por ejemplo, tenemos en el caso de los 360, que son más amplios en la cobertura. Y como usted menciona, el tipo de coloración de piel. Los filtros van cambiando según nosotros vamos como queriendo o necesitando más de ellos. En el caso de la mujer también podemos tener filtros que tienen color, que tienen como su maquillaje, que se pueden utilizar perfectamente. Siempre recordando que lo ideal del filtro solar es que tenga un factor 50, que tenga muy alta protección, que
lo apliquemos todos los días, especialmente en las zonas expuestas como son la cara, el cuello y los brazos. Actualmente se menciona mucho también en las orejas porque existen cánceres de piel que se presentan a ese nivel y muchas veces nos olvidamos de esas zonas al momento de ya el cuidado, pero quizá no nos cuidamos para esta fecha. También hay factores o cremas que nos pueden ayudar a reparar. En este caso, pues también nos acompaña Endocare, que dependiendo de su tipo de piel puede ser en gel, pueden ser en crema, pueden ser en pieles maduras y eso nos va a ayudar a reparar si nosotros tuvimos un proceso donde tuvimos tal vez una quemadura o queremos dar mantenimiento a nuestra piel. Y doctora, no solamente como usted lo mencionaba para evitar vernos un poquito más bronceados el protector, sino para evitar también ese cáncer. ¿Qué tan frecuente es, doctora, en la actualidad el cáncer de piel? Es bastante frecuente. Por ejemplo, quizá podemos ver de 10 pacientes, pueden ser 2 pacientes que ya empiecen a presentar un cáncer de piel. Hacer énfasis que el uso del filtro solar no es por estética. El filtro solar se usa para prevenir un cáncer de piel, para prevenir manchas y el arrugarnos. El envejecimiento. El envejecimiento también es importante. Para esto nos ayuda lo que es el filtro solar. Es por eso la importancia de utilizarlo todos los días. Muchos, como mencionaba, utilizamos muchas pantallas y hacemos uso de lo que es el celular, por ejemplo. A diario. En la noche nosotros de repente llegamos a la casa, nos quitamos nuestro maquillaje, estamos acostados y de repente estamos viendo la pantalla. Esa pantalla o esa luz que se está reflejando también nos está provocando un envejecimiento digital, por así decirlo. Y en este caso lo que se recomienda es bajar la tonalidad de la luz para una luz nocturna, para que eso no afecte tanto nuestra cara. Y el uso de diario también es importante, porque siempre, aunque estemos dentro de casa, siempre tenemos que salir o siempre tenemos la luz que va entrando a nuestra casa por las ventanas. Entonces siempre es importante el uso del mismo. Bueno, doctora, sus recomendaciones para nuestros televidentes ya para cerrar nuestro programa con respecto al tema de la psoriasis y también de la protección. Una de las cosas importantes, ya sea para la psoriasis o cualquier otro tipo de persona, es siempre utilizar su filtro solar, utilizar un hidratante. Cuidemos nuestra piel, evitemos la exposición solar, por ejemplo, entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Si vamos a tener mucha exposición, utilicemos quizá ropa manga larga, un sombrero, lentes o sombrilla. Si podemos también mantenernos hidratados, tomar mucha agua es bastante importante. Y siempre que usted tenga algún efecto en su piel, ya sea en el cabello, en la piel o en las uñas, recuerde que existen especialistas que se encargan de esto y son los dermatólogos. Usted puede visitarlos para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento adecuado y certero. ¿Y dónde podemos encontrarla, doctora, para consultas? Yo me encuentro en Medicasa, en Comayagüela, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, y en Climedenti, en la segunda entrada de Colonia Kennedy, de 2 a 5 de la tarde, previa cita. Usted puede hacer su cita al 33 68 99 07 y también puede visitar las redes sociales como Dermatología Doctora Alejandra Soto, tanto en Facebook como Instagram. Y los números de la doctora van a estar apareciendo en pantalla para que se pongan en contacto con ella. Doctora, quiero agradecerle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir de este tema tan interesante. Esperamos tenerla nuevamente. Gracias, muchas gracias por la invitación. Espero que les pueda ayudar a mucho y que sea de provecho. Y de usted me despido con la frase del día que dice: en una mente desordenada, como en un cuerpo desordenado, el sonido de la salud es imposible. Esa es una frase de Cicerón. También quiero invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica y los veo el próximo domingo.